Por suerte, el lunes, el Consejo Nacional de la Empresa Privada tiene el lanzamiento de su Panamá Visión 2050. El presidente del Consejo Nacional de Periodismo, del Consejo Nacional de la Empresa Privada está con nosotros, Temístocles Rosas. Bienvenido como siempre. Buenos días. Está ¿Qué tal? Muy Temístocles. buenos días, Fernando. Gusto en saludarte. Bueno, A Francisco Ameglio, lo veo ahí, mi querido amigo. Gusto en saludarte. sí, sí, Placer en verte, doctor, aquí el está. ingeniero Blandón. Bueno, ¿qué es esta visión 2050? En un país, como lo acaba de decir el ingeniero, marcado por esa incertidumbre de haber acabado con una de las industrias que se planteaba como estratégica, como la mina, con un canal que se está quedando sin agua, con este baldazo de agua fría ayer dado por la Asamblea de Diputados diciendo que se va a revisar el contrato de Panama Ports en medio de una transición y un proceso político. ¿Qué dice la empresa privada de todo esto? ¿Y hacia dónde vamos? Mira, es que yo creo que el primero resaltar que cuando hablamos de qué es lo que queremos y visiones, nosotros no nos podemos quedar en esas visiones cortoplacistas, Fernando. Nosotros no podemos estar cada 5 años cambiando el librito y cada 5 años viendo qué hacer e improvisando. Por lo tanto, un país para que pueda tener desarrollo tiene que tener metas a largo plazo y tiene que tener estructuras para poder concretar esas metas a largo plazo. Nosotros dentro del Consejo Nacional de la Empresa Privada lo que hemos planteado y vamos a comunicar el próximo lunes 5 de febrero es principalmente esos aspectos de desarrollo y esos aspectos que son importantes dentro de un país en la coyuntura en la cual estamos y las estrategias que se tienen que desarrollar para alcanzar dichos propósitos. Nosotros no podemos dejar de ver la necesidad del fortalecimiento de la institucionalidad que necesita el país. Esto conlleva que conversemos y revisemos la Constitución Uh-huh. y establezcamos qué elementos necesitan ser actualizados dentro de nuestra Carta Magna con el propósito de poder tener una constitución que nos sirva de base para ese crecimiento y ese desarrollo. Esto es algo que se ha venido postergando Sí. en quinquenios, pero es ya imperante. Nosotros estamos viendo una falta de institucionalidad dentro del país y necesitamos hablar de una reforma a nuestra constitución. Igualmente, nosotros tenemos que establecer dentro de esa visión cuál es el verdadero uso que se le tiene que dar a los recursos del Estado. Nosotros hemos visto que estamos manteniendo un nivel de inversión muy amesetado, es decir, muy igual en los años, aumentando el gasto corriente, pero no así el gasto de inversión cuando debiera ser inverso, reducir el gasto de funcionamiento, el gasto de operación y aumentar el gasto de inversión para que el país vaya creciendo. Entonces, ¿cómo tenemos que asignar esos recursos? Y además de eso, dentro de esa capacidad institucionalidad que tiene el país, ver cómo podemos tener eficiencias. No podemos seguir con una planilla que sigue creciendo cada 5 años, que sigue aumentando el monto. Por el contrario, tenemos que tener estructuras institucionales mucho más fuertes, mucho más eficientes y para eso pues se requiere de toda una definición. Nosotros también estamos planteando dentro de esta visión el importante tema de la educación. La educación que ha venido quedándose rezagada no es extraño y ni que conocer cómo nuestros estudiantes no están cumpliendo con las expectativas, cómo el recurso y el talento humano que tiene el país no está llenando las expectativas del sector privado. Por lo tanto, sí tenemos que voltear la mirada con mucho énfasis a un tema que no se resuelve en 2, 3 años, que tenemos que ser constantes en las políticas para que podamos lograr un resultado mucho más satisfactorio y más amplio para la población panameña. Y de ahí establecer cómo vamos a mejorar nuestras áreas de potencial económico. Nosotros necesitamos seguir potenciando el tema del sector logístico, por eso siempre la importancia de que el tema del agua para el canal de Panamá sea algo vital y sea algo importante, que no sea un tema postergable y necesitamos tomar decisiones al respecto, ya que
Entre las cifras que ha actualizado la Visión País, el 86% del Producto Interno Bruto que se produce en el país se da dentro del área circundante al Canal de Panamá. Sí. Por lo tanto, sí es relevante, sí tiene un valor que tenemos que tomar en consideración y desarrollar otros sectores como muy bien el sector agropecuario que necesitamos seguir sosteniendo un sector importante para garantizar esa seguridad alimentaria que necesita el panameño, pero también por la importancia que tienen las regiones y la dotación de puestos de trabajo que tiene, el sector turismo que necesitamos de políticas mucho más agresivas, mucho más concretas, con recursos asignados para que tanto Prontur, la ATP y el equipo de toda la promoción que se tiene dentro del país pueda lograr atraer a esos turistas. Tenemos una competencia muy férrea que tienen años de estar impulsando políticas sostenibles y recurrentes, y nosotros tenemos que tomar esa medida. Igualmente, el sector manufacturero que tiene que desarrollarse, nosotros hemos dejado de aprovechar las ventajas que tenemos dentro del país para desarrollar ese tipo de industrias y aumentar nuestra oferta exportable dentro del país para que podamos seguir teniendo capacidad. Entonces, nosotros sí, como CONEP, nosotros venimos con este ejercicio de la visión, ya este es nuestro tercer quinquenio en que estamos presentando una visión y lo queremos entregar a los candidatos porque esta es la forma como nosotros pensamos el país puede crecer, puede desarrollar, pero sobre todo tiene que hacerse de manera conjunta. En este momento el país exige que tengamos consensos, exige que tengamos capacidad de diálogo, de discernimiento, pero sobre todo capacidad de entendernos y seguir adelante. Y por eso es que pensamos que quien vaya a ocupar la silla presidencial el 1 de julio debe estar convencido de que tenemos que trabajar conjuntamente, sector privado, sector gobierno, sector trabajador, porque es la manera como podemos ir abriendo espacios para un crecimiento y un desarrollo dentro del país. Con nosotros el ingeniero Blandón, Temi. Buenos días, Temi. ¿Perdón? El ingeniero con nosotros. Sí, Buenos días. mucho gusto, ingeniero. Un gusto en saludarlo siempre. Buenos días. Un placer tenerlo con nosotros aquí y poder compartir y nos ilustre a nosotros y a nuestra audiencia con sus conocimientos. 2 puntos y un par de preguntas, si me lo permite. Con mucho gusto, ingeniero. La economía es el arte de la certeza. La política es el arte de las posibilidades. Entonces, ¿cómo combinar las posibilidades con las certezas? Entonces, hay gente que son economistas buenos, pero son malos políticos. Hay políticos buenos que son malos economistas. Entonces, hay un punto intermedio en esto. A ver, uno de los grandes problemas que tiene Panamá, al no tener banca central, es la necesidad de contar con un sistema que tenga certeza jurídica. O sea, si yo soy inversionista y vengo a la República de Panamá a invertir, en el caso minero 10.000 millones o lo que sea, 100 millones, yo necesito certeza jurídica para venir a Panamá. No voy a Venezuela porque no hay certeza jurídica, aunque haya recursos. Entonces, prefiero Panamá. Entonces, la certeza jurídica no solo está manejada por la certeza del cumplimiento de la justicia. Porque yo no estoy en este momento, y esa es mi pregunta, ¿qué valor le da la CONEP a esto de la certeza jurídica? Y 2, en la generación de empleo, yo necesito convertirme en una economía de exportación también de bienes, no solamente de servicios. Por el valor agregado que dejan. Para dejar valor agregado en Panamá. Pero sin embargo, no solamente estamos cerrando otra en Veragua. Y a ciencia y paciencia ahora estamos queriendo concluir un contrato portuario cuando traemos inversionistas en la que eso no era nada. Sí. Entonces, ¿cómo manejar esa necesidad de certeza económica con esa necesidad de combinar la política, que es el arte de las posibilidades? Entonces, ¿en qué liderazgo? Entonces, ¿cuál va a ser el papel de los empresarios en todo esto? Porque yo noto que los empresarios han sido víctimas de un ataque muy duro, de descalificarlos, de demonizarlos, pero son parte fundamental. Sin ellos no hay empleo. Entonces nosotros
que no tenemos banco central, no podemos emitir papel y moneda. Entonces, la fuente de creación de empleos tiene que ver mucho con la importación de capitales. ¿Cómo lo podemos hacer sin certeza jurídica, don Temístocles? Mire, ingeniero, nosotros como sector privado hemos insistido mucho en que tiene que garantizarse la seguridad jurídica tanto de las operaciones como de las inversiones. Entonces, yo creo que eso es un tema que ha venido siendo atacado en los últimos tiempos porque no está dando esa garantía y esa confianza. Para poder lograr que la inversión se posesione en Panamá, tiene que haber confianza en que el país respeta las reglas del juego y no la está cambiando de manera antojadiza. Cuando no se tienen esas condiciones, simplemente el capital busca otras opciones de inversión y nosotros no estamos solo en el mundo, estamos compitiendo con un sinnúmero de países y lugares que tienen atractivos iguales al nuestro y que pueden captar esa inversión. Sí hemos visto en los últimos años cómo ha venido disminuyendo la inversión extranjera directa. Puede ser también por la crisis sanitaria, pero no hemos podido lograr el nivel de inversión extranjera que era necesario y que es necesario dentro de nuestro modelo económico. Nosotros, dentro de nuestra estructura económica, tenemos la inversión extranjera como parte importante. Y como bien usted ha señalado, es el sector privado el generador y motor de los puestos de trabajo. No es el Estado engrosando la planilla, sino por el contrario, tenemos que contar con estructuras jurídicas que sean capaces de garantizar la inversión que hacemos dentro de la empresa privada para la generación de empleo. No podemos estar anuentes a ver qué entidad se le ocurre alguna normativa nueva, algún cambio dentro de la forma de operar, la excesiva burocracia que tenemos en este momento, que no deja avanzar muchas de las industrias que nosotros representamos dentro del CONEP. Esas cosas son las que hoy están rezagando al país y que no le están teniendo la capacidad de competitividad. Y no estoy diciendo nada que no se diga de afuera, porque hemos perdido competitividad. Hemos perdido competitividad por esas condiciones que no garantizan que el sector privado pueda tener la capacidad de poder realizar sus actividades, tener certeza de que vamos a seguir con las reglas del juego con las cuales yo pacté un acuerdo. Y definitivamente, si no tenemos esa fortaleza institucional, el país no va a lograr los resultados que todos estamos esperando. Bueno, ya saben, lunes, 9 de la mañana, Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber. Allí el Consejo Nacional de la Empresa Privada estará presentando esa visión 2050. Sí, por los próximos 30 años, 25 años. Temi Rosas, su presidente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando, y gracias y saludos a todos en la mesa.